Hablaremos de la dulce vida. ¿Y por qué he titulado a este entrenamiento Dulce Vida? Disfrutar de la vida saludable, disminuyendo los factores que aceleran la aparición de enfermedades, eligiendo comer saludable, hacer ejercicio, crear conciencia de atenuar inclusive factores de tu herencia, tomando algunas acciones e interrumpiendo también introduciendo también más bien a la dieta tuya, a tu dieta, algunos alimentos de alta calidad para proveer la antioxidación que tus células necesitan y mejorar también su funcionalidad, nos garantiza tener esto, una dulce vida. Así que vamos a hablar acerca de cómo es que vamos a obtener una dulce vida y para ello me he enfocado en alguna de las patologías que aqueja a muchísimas personas alrededor del mundo, una patología que podemos desde nuestra tecnología, desde la nutracéutica, aportar algo además del tratamiento médico que se provee para esta enfermedad. Así que voy a hablar un poquito acerca de lo que es la diabetes. Les voy a compartir qué es la diabetes en términos muy sencillos. Básicamente esto es una enfermedad crónica que tiene como resultado el exceso de azúcar en la sangre. Es decir, cuando la glucosa aumenta en tu sangre, y el cuerpo no puede regularla adecuadamente. Sus células son, o sea, es insuficiente las acciones que pueden hacer para regular esa cantidad de azúcar que está circulando. Entonces aquí es donde entra en juego una sustancia importante que es una hormona que es la insulina. Entonces, ¿cuál es la función de la insulina? Y lo podemos ver aquí en este dibujito muy gráfico, y es que la insulina bueno, esta es una hormona que la fabrica el páncreas y que posibilita que la glucosa entre en las células, entre en tu organismo, en donde se convierte en energía necesaria para la vida. Entonces, miremoslo aquí, este es muy gráfico. Esta es tu célula, esta es la insulina, ¿sí? Este es un receptor de la insulina y cuando la insulina llega aquí, como está en este segundo mensaje, ¿qué sucede? Sucede que puede entrar, miren, puede entrar la glucosa. Para hacer esa glucosa puede ser ya utilizada por tu célula y para utilizarla, bueno, en las diferentes funciones y en todo lo que necesita nuestro organismo después de obtener esa energía. Entonces, para comprender un poquito la diabetes es importante entender primero el proceso normal por medio del cual el alimento se transforma. Cuando tú consumes algún alimento, este se transforma y es empleado por tu organismo para obtener energía. Entonces, suceden varias cosas cuando se digiere un alimento. Vamos a mirarlo, esto es un páncreas sano, es para ilustrarlo para que tú veas un poquito cómo es que funciona toda esta dinámica y vamos a mirar cómo funciona cuando tú comes algo. Aquí hay algo y es la parte normal de tu organismo, de tu páncreas. Cuando el páncreas está en condiciones normales, produce una cantidad normal de insulina. Aquí está tu célula, aquí hay un receptor de esa insulina y ¿qué es lo que sucede? Que la insulina llega a ese receptor y cuando entra en contacto con él, le da paso. ¿A quién? Le da paso a este azúcar para que llegue aquí a la célula y para que en la célula esa cantidad de azúcar sea utilizado correctamente para las diferentes funciones. Entonces, la glucosa, ¿qué es lo que pasa? Que entra a la sangre, entra a tu sangre, la glucosa es una fuente pues de energía indudablemente. El páncreas empieza a producir esa insulina, entonces el papel de la insulina definitivamente es lo que vimos en ese dibujo y es transportar glucosa al torrente sanguíneo hasta el músculo, hasta la grasa, hasta las células hepáticas, donde puede empezar a almacenarse de alguna manera como esa fuente de energía o esa reserva que necesitamos. Entonces, de esa manera se logra. Una persona con diabetes presenta niveles altos de azúcar en la sangre, debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo, hasta las células grasas para quemarla y almacenarla como energía. Entonces, dado que en el hígado se produce demasiada cantidad de glucosa,
y la libera y la secreta a la sangre. Entonces, ¿esto se debe a qué? A dos cosas importantes. A que el páncreas no produce suficiente insulina, como en este caso, el páncreas no puede producir suficiente cantidad de insulina, o acá en la diabetes tipo 2, en que las células, estas son las células, no responden, o sea, ese receptor ahí no funciona y no responden a la insulina. O hay causas, digamos, combinadas. Entonces, ¿qué es la diabetes tipo 1? Para explicarles muy bien, la diabetes tipo 1 o la diabetes mellitus es una diabetes, es una patología que se produce cuando este páncreas deja de producir insulina, la insulina necesaria para poder que habitualmente pues la glucosa entre a la célula. Em, las personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 son generalmente personas menores de 30 años y generalmente son de contextura delgada. Puede ocurrir en cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes y en adultos jóvenes. Esta enfermedad, aquí pues el páncreas no produce la insulina necesaria, y esto se debe a que las células del páncreas que producen insulina dejan de trabajar, o sea, ellas dejan de trabajar porque están enfermas, están oxidadas. Entonces los pacientes lo que necesitan aquí es una inyección diaria de insulina, una aplicación de insulina. Entonces miremos cómo empezamos a estructurar en nuestra mente cómo la tecnología que nosotros manejamos puede empezar a restaurar la condición de las células del páncreas para que este páncreas empiece a liberar adecuadamente la cantidad de insulina que requiere. Ahora, ¿qué sucede en la diabetes tipo 2? En este tipo de diabetes, bueno, esta es una de las más comunes en este momento en todo el mundo. Por lo general ocurre en adultos, pero cada vez más está apareciendo en niños y está apareciendo en adolescentes debido a las altas cantidades de azúcares que consumen ellos y a la obesidad que se está viendo a nivel global en niños y adolescentes. En este tipo pues, de diabetes, ¿qué es lo que pasa con el páncreas? Que el páncreas puede producir insulina, lo vemos acá, puede producir insulina. ¿Mm? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la célula es la que no responde a esa cantidad de insulinas, a esa cantidad de insulina no responde. Entonces, dado a eso, dado a que esta célula no responde a este efecto de la insulina, miren la cantidad de glucosa que se acumula en la sangre. Hay mucha sangre circulando. Algunas personas con diabetes tipo 2 no saben que padecen esta enfermedad. Entonces, es importante por eso regularmente hacerse algún tipo de estudio de glicemia en ayunas para determinar las condiciones de tu azúcar en la sangre, y sobre todo cuando tenemos herencia de diabetes, cuando en nuestros abuelos, en nuestras generaciones, en mamá, papá, abuelitos o bisabuelos hay una alteración de estas. Ahora, hay otros tipos de diabetes. Cuando están cuando hay un embarazo, pues la diabetes gestacional a veces se presenta, y esto básicamente es un nivel alto de azúcar en la sangre que se presenta en cualquier estado del embarazo, en cualquier momento, desde el comienzo hasta el final del embarazo. Pero estas personas generalmente no tienen diabetes, o sea que esto es más transitorio. Entonces, si hay herencia, si alguno de los hermanos, de los padres, de las hermanas tiene diabetes, pues las personas se hacen más susceptibles a presentar esta diabetes gestacional. Ahora, después de muchos años, la diabetes puede llevar también a muchas complicaciones, a problemas serios. Y estos problemas tan complicados, pues van básicamente a hacer algún daño en los órganos importantes. Hay ya problemas oculares, ya las personas empiezan con dificultades para ver, hay inclusive sensibilidad a la luz o hay ceguera, bueno, porque se va deteriorando el nervio óptico, porque esa cantidad de azúcar que tenemos circulante se está uniendo, se está pegando a nuestros tejidos. Ahora, ¿qué más aparece? En las personas con diabetes generalmente aparecen úlceras, aparecen infecciones, también se altera su sistema inmunológico, entonces empiezan a presentar alteraciones muy frecuentes también en las piernas,
Lo cual conlleva a que inclusive la consecuencia mayor es que hayan amputaciones de esas extremidades. ¿Por qué? Porque hay un deterioro, porque se altera la circulación, porque el azúcar afecta todo esto que ustedes están viendo aquí, que no se ha utilizado esa cantidad de azúcar que está circulante por las células. Entonces el acúmulo y la cantidad y la oxidación de este azúcar a nivel de todos los tejidos oxida las proteínas, oxida las grasas, oxida el ADN, que ya lo hemos visto en algunas ocasiones y en algunos entrenamientos. ¿Qué más sucede como consecuencia de la diabetes? También pueden haber problemas renales, entonces los órganos importantes se dañan, empieza a dañarse el riñón, empieza a comprometerse la función del riñón y ahí es donde tenemos que hacer una intervención para hacer prevención. También hay algo importante y es que las personas con diabetes se comprometen mucho su sistema inmunológico. Entonces se hacen susceptibles a mayor cantidad de enfermedades virales y bacterianas. Por eso es importante de verdad hacer muchísima prevención. Y la educación es fundamental en los diabéticos. También aumenta la posibilidad de que ellos cursen con patologías cardiovasculares, con accidentes cerebrovasculares, con infartos inclusive. Entonces, todas estas complicaciones de las que yo les he hablado es para que tengamos en cuenta que nosotros tenemos unas herramientas importantes para poder apoyar los tratamientos de la diabetes. Ya sabemos que nuestras tecnologías lo que hacen es ser coadyuvantes. Vamos a ayudar a los tratamientos médicos, no vamos a suspender ningún tratamiento de las personas que cursan con estas patologías. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería la indicación? ¿Qué sería importante resaltar aquí? En el tratamiento básico de la diabetes, lo que es importante, los pilares fundamentales son lo que ustedes ven ahí: la alimentación, el ejercicio, los medicamentos, y pues para cada caso, diabetes 1, diabetes 2, se utilizan pastillas o se utiliza insulina inyectable. Basando todo esto, digamos, en la educación, eso es lo más importante. El tratamiento más importante es educar a la persona que tome conciencia de lo que está sucediendo en su organismo y de que tomen algunas acciones pertinentes para poder empezar a trabajar con su dieta, básicamente. Ahora, los medicamentos son complemento, porque aquí la base es la educación, es la alimentación, es el ejercicio. Eso es lo más importante. Entonces, como los medicamentos son un complemento, también nuestros nutracéuticos serán un complemento, no serán el tratamiento inicial, no, y el ideal y el único, no, serán un tratamiento que apoyará al tratamiento médico de esas personas y serán sencillamente una ayuda o un adicional. Bueno, hay algunas recomendaciones entonces que vamos a hacerle a una persona con esta patología, y nuestros nutracéuticos también pues serán el complemento, porque lograr un mejor control de azúcar en la sangre, un mejor control también de colesterol, de niveles de presión arterial, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como las enfermedades renales, que ya vimos que la diabetes es un factor importante para desencadenar también otro tipo de enfermedades, enfermedades oculares, enfermedades del sistema nervioso central, de problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares. Entonces, dentro de las recomendaciones para aportar mejor al funcionamiento de tu páncreas y disminuir la oxidación que genera el exceso de azúcar circulante, eh, y evitar también el daño que genera la cantidad de azúcar que se pueda unir a las proteínas, a las grasas, al ADN. Nuestra tecnología de Yunes puede ser un gran apoyo para este tipo de personas. Ya sabemos, no somos un tratamiento médico, somos un coadyuvante o somos una dieta de altísima calidad para estas personas, para ayudar a los tratamientos médicos que su especialista está dando manejo. Así que algunas recomendaciones. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que el Vidacel lo vamos a recomendar a estas personas, cuál es la función que va a cumplir, cuál es la relevancia o la importancia, o qué debes saber tú para poder recomendar el Vidacel. Habíamos hablado en muchas ocasiones de que el Vidacel provee antioxidantes. Los antioxidantes eh, que por sí lleva el producto, pero también estimula que tu organismo genere una cantidad de antioxidantes importantes. Ahora,
¿Qué es importante saber también? Que el Vidacel es cultivado en una tierra alcalina. Y entonces este pH por encima de 7 es el pH que nos interesa aquí en el organismo y para alcalinizar un poco las funciones de las células y la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los mecanismos enzimáticos, inmunológicos, la reparación de tus células, las funciones de todo tu organismo mejoran o funcionan mejor, digámoslo así, en un rango alcalino. Entonces, todos los procesos metabólicos, los procesos de la vida, la reparación de los tejidos y todo, ¿qué es lo que pasa? Que producen en algunos momentos gran cantidad de ácido y el hecho de que nosotros consumamos Vidacel, pues vamos a generar ese cambio de pH, un pH alcalino donde esas funciones se lleven a cabo mejor. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí de esta alcalinidad? Que si proveemos de Vidacel a una persona que tiene diabetes, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a funcionar mejor todos esos procesos inmunológicos enzimáticos, la reparación de sus células, van a mejorar, van a generar una mejoría en su actividad porque ya estamos cambiando el pH de ese pH ácido a un pH alcalino. Entonces, primer punto importante, tener en cuenta esa parte de la alcalinidad que genera el Vidacel. Ahora, el Vidacel yo les he contado que tiene, digamos que como es cultivado en un medio donde además hay espirulina, que esta es un alga que es la que está enriqueciendo al Vidacel, miren lo importante, aporta un porcentaje muy importante de proteína, un 75%, y ya sabemos que el contar con un contenido proteico en una patología donde hay un deterioro importante de la salud, pues es importantísimo. Además de eso, no solamente esta espirulina enriquece al Vidacel con proteínas, sino con vitaminas, con minerales. Y aquí es importante mencionar que, bueno, son las vitaminas A, E, B1, o sea, todas las del complejo B, el hierro, el zinc, el ácido fólico, los ácidos esenciales. Todo esto es algo importante como aporte al organismo, todo lo que aporta el Vidacel a una persona con esta patología. Además, la espirulina ha sido conocida como una fuente importante de oxígeno, por su alto contenido de clorofila, porque si ustedes la ven en alguna fotito es verde, verde, muy verde, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces aquí? Que el tener esta, esta, esta espirulina lo que hace básicamente es contribuir a qué? A aumentar el aporte de oxígeno, a aportar un contenido nutricional importante, a que la célula tenga mayor cantidad de energía, esa célula del páncreas, para apoyar su funcionamiento, para apoyar el incremento de energía, para que, además de que ya lo vimos, que la diabetes, las células del páncreas son insuficientes, están enfermas, están alteradas, entonces vamos a mejorar esa condición de esas células específicamente para que ellas puedan trabajar y puedan ayudar a todo ese proceso de la glucosa, para poder que la glucosa pueda ser introducida a las células y pueda también utilizarse como una fuente de energía. Ahora, el Vidacel también tiene factores antioxidantes. ¿Mm? Pues la antioxidación lo que hace es ayudarnos también a que el organismo se proteja de alteraciones en el ADN, de las infecciones virales, bacterianas. De alguna manera, entonces, nuestro Vidacel ayudaría de alguna manera a hacer un antiviral y un antiinflamatorio y a reforzar de alguna manera el sistema inmunológico para que estas personas no se hagan más susceptibles a algunas enfermedades de ese tipo, ¿no? Infecciosas. Entonces, vamos a estar ayudando a que los tejidos de estas personas no se oxiden, a que el exceso de glucosa circulante no se una a los tejidos que son los más importantes de nuestro corazón, de nuestro riñón, de nuestro nervio óptico y pues también de la parte vascular periférica para que no sucedan muchas cosas de las que suceden a los diabéticos haciendo obstrucciones vasculares y teniendo trombosis y generando alteraciones y úlceras en sus extremidades. Ahora, el Vidacel también estimula pues la producción de muchos, o sea, como ayuda a que nuestro organismo empiece a producir unos antioxidantes
El hecho de que se lo demos a este tipo de personas, pues indudablemente hace que él también produzca más antioxidación en su propio organismo y que no solamente dependa del aporte de este tipo de productos. Ahora, recordemos algo importante y es que en el organismo de un diabético hay estrés oxidativo. Quizá hay un poco más de estrés, o sea, una cantidad mayor de radicales libres que la que pueden haber en tu organismo si tú eres una persona completamente sana. Entonces, ¿qué es lo que hace el Vidacel? Lo que hace el Vidacel es que convierte esas moléculas oxidadas en moléculas estables para que sus proteínas, sus grasas, sus azúcares, su ADN funcionen adecuadamente. Recordemos un poquito que cuando el oxígeno ingresa a nuestro organismo y pierde ese electrón, lo que estamos haciendo es que, bueno, lo que está haciendo ese radical libre es ir a apoderarse de las proteínas, de las grasas, de los azúcares. Entonces, así, cuando estamos generando una provisión de Vidacel adicional, estamos ayudando a qué? Estamos ayudando a que se estabilice muy rápidamente todo este proceso oxidativo en el organismo. Ahora, el Vidacel, ¿qué más provee? Algunos de los nutrientes importantes que ya los hemos visto en otras ocasiones, que incrementan las funciones también de las mitocondrias. Entonces, lo que va a hacer es generar una cantidad de energía importante en tu mitocondria para poder mejorar la funcionalidad en el caso de las células del páncreas. Si están generando más energía a la mitocondria de la celulita del páncreas, pues esta está funcionando adecuadamente. Y de esa manera, cuando tenemos energía celular de sobra, pues estamos en condiciones óptimas de salud. Por eso tenemos algunos testimonios importantes de personas que están consumiendo Vidacel todos los días y que han mejorado de una manera increíble su nivel de energía. ¿Por qué? Porque ya tengámoslo en cuenta que es la mitocondria la que se está beneficiando del aporte de energía que le está dando el Vidacel, y de esa manera, cuando hay más energía, pues mejora las funciones de la célula, todas las funciones de todos los organelos que están en las células, y mejoramos esa condición de salud del páncreas. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener que hay aumento de energía física y mental de las personas que tienen diabetes, vamos a obtener que esta enfermedad se empieza a controlar de alguna manera increíble, que empieza a controlarse también algunas de las consecuencias. Vamos a estar apoyando también el sistema inmunológico de estas personas, y estamos apoyando también las funciones del colon. Muchos de los órganos que se vuelven perezosos cuando tenemos una patología de estas, pues van a mejorar su funcionalidad. ¿Pero por qué? Porque estamos aportando un nutriente de altísima calidad, que es el Vidacel, que está contribuyendo a todo esto. Ahora, ¿cómo recomendamos y por qué recomendamos el Reserve? El Reserve es un aporte muy importante, y recordemos que cuando la producción de radicales libres supera la cantidad de antioxidación, que ya lo hablamos, se produce ese estrés oxidativo, ese daño celular, y en las personas con diabetes sí tenemos un daño celular importante. Entonces, ¿por qué? Porque hay un exceso de esa cantidad de azúcar que vimos y que ilustramos en las diapositivas anteriores. Ya sabemos, cuando respiramos tomamos oxígeno, entonces el oxígeno pierde un electrón, se convierte en un radical libre, y este va, para estabilizarse, pues a apoderarse ¿de qué? De las grasas, de los azúcares, de las proteínas. Pero en este caso nos interesa un punto importante, y es cuando ese radical libre se une a los carbohidratos. Entonces vamos a explicar un poquito. Cuando ese radical libre se une a los carbohidratos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a mirar, se oxidan estos carbohidratos, ya no sirven como una fuente de energía, empiezan a estorbar, entonces empieza a haber exceso de azúcar en la sangre, ¿sí? Y tienen una mayor posibilidad de combinarse con otras sustancias, por ejemplo, con la hemoglobina, y convertirla en hemoglobina glicosilada, Entonces, miren lo que sucede. Esta hemoglobina es un indicador para saber si tus niveles de azúcar están bajos o están altos, o en qué condiciones están. Entonces, hay exámenes clínicos que son los que determinan el estado de la hemoglobina, y es tomarnos unos exámenes en ayunas, postprandial, y darnos cuenta que efectivamente cuál es la condición del azúcar en la sangre, si lo tenemos alto o bajo. Ahora, esa hemoglobina glicosilada también tiene una probabilidad de formarse cuando existen otros niveles de azúcar en la sangre. Ahora, al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Que esto es un indicador, básicamente nos está diciendo cómo es que nuestra célula, cómo está utilizando la insulina que el páncreas está produciendo.
Entonces, ahí nos da una indicación de qué, de las condiciones del páncreas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el Reserve y con los componentes que tiene que ustedes ven en pantalla? Lo que vamos a ayudar a nuestro páncreas es a estabilizarse, a quitar la oxidación que hay en ese páncreas, que está dañado, que está insuficiente, que esas células no pueden producir suficiente cantidad de insulina, pero también vamos a actuar en los excesos de azúcar para que la antioxidación que tiene el Reserve estabilice esas moléculas y las haga estables y elimine lo que no funciona y deje de acumularse esa cantidad de azúcar circulante en nuestro organismo. Ahora, entonces, ¿cómo es que actúan los antioxidantes presentes en el Reserve? Estos pues son componentes químicos que se utilizan para eliminar esa cantidad de radicales libres y que no se unan a lo más importante que es el ADN, que oxiden el ADN y que generen cambios que aceleran el envejecimiento no solo del páncreas, sino el envejecimiento en general de todo el organismo. Muchas personas que empiezan a padecer esta enfermedad terminan con más años. Entonces la idea es que reduzcamos el envejecimiento del páncreas, el envejecimiento de todos los órganos y sistemas a través del aporte de Reserve. Ahora, ¿qué hacen los ácidos grasos esenciales que hay en el Reserve en una persona con esta patología? Bueno, ya sabemos que estos son unas sustancias que no son producidas específicamente por el organismo, entonces por eso es que tenemos que consumirlas externamente y el Reserve es un aporte importante de estos ácidos grasos. Entonces lo que hace es mantener las membranas de las células en condiciones óptimas para poder y también producir prostaglandinas, que son las que regulan los procesos corporales como la inflamación y la coagulación. Y pues indudablemente en una persona con diabetes hay procesos inflamatorios. Entonces, este aporte de ácidos grasos del Reserve nos va a ayudar a controlar toda esa parte inflamatoria y la parte de la coagulación. Ahora también es necesario ese aporte de ácidos grasos del Reserve para facilitar también la absorción de algunas vitaminas que son liposolubles, como la A, la D, la E, la K. Entonces, sí es importante el aporte del Reserve para una persona con esta patología para poder que mejore también toda esa parte del metabolismo del colesterol, porque muchas personas cursan con azúcar alto y también con colesteroles altos. Entonces, aquí estamos apoyando con ese aporte de ácidos grasos del Reserve. Ahora, el Reserve también aporta antocianinas, que las antocianinas son las que están presentes como antioxidantes y que disminuyen también el colesterol y los niveles de azúcar. ¿Por qué? Por la antioxidación que generan y por el efecto importante que generan en el organismo. Ahora, algunas infecciones del organismo y sobre todo en las personas diabéticas que se hace mucho más alto por el efecto de los polifenoles, que ya lo voy a explicar en un momentito muy rápidamente, nos ayuda a contrarrestar esos efectos. Ahora, ¿por qué incrementamos la longevidad en una persona con diabetes cuando le aportamos nuestro Reserve? Recordemos un poquito acerca de lo que genera el Reserve y es lo de la restricción calórica. Ahora, cuando comemos menos, vamos a vivir más. Si comemos un 40% menos de calorías, podemos vivir un 30% más, ¿sí? Esto está comprobado científicamente. Ahora, la restricción calórica entonces nos da un tiempo más de vida. Pero entonces, ¿cuál es la explicación rápida de esto para que lo tengamos en cuenta? Recordemos un poquito que nuestras células tienen 46 cromosomas y en cada uno de ellos hay como 20 a 30.000 genes y estos genes tienen unos códigos secretos para fabricar miles de proteínas necesarias para el crecimiento, para el trabajo, para el pensamiento, para la sobrevivencia. Entonces, normalmente estamos utilizando solo como un 10% de esos genes. 10% están trabajando, los demás están dormidos, están latentes, porque solamente en los momentos en que hay peligro en el organismo empiezan a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el Reserve? Que el Reserve o los polifenoles específicamente lo que hacen es hacer como remedar que hay una situación de peligro y entonces esos genes que estaban todos dormidos empiezan a actuar y empiezan a mejorar con su acción las condiciones cardiovasculares, inmunológicas, digestivas, la función cerebral, la función pulmonar. Entonces es importante que le aportemos a una persona con esta patología el Reserve. ¿Para qué? Para que la restricción calórica y el aumento de los polifenoles, pues haga remede esa situación de peligro y ellos constantemente tengan sus órganos, sus sistemas, las funciones adecuadamente. Entonces, ¿por qué es que en esta patología se deterioran algunos tejidos y algunos órganos importantes y entonces estamos de esta manera cuando proveemos Reserve
apoyando la función cardiovascular para mejorar la vasodilatación y mejorar la circulación también periférica de estas personas. Estamos contribuyendo a la reducción también del colesterol, contribuyendo a que el tracto digestivo funcione adecuadamente, a que estemos también apoyando toda la parte del sistema inmunológico, disminuyendo el azúcar en la sangre. Definitivamente mejoramos también la agudeza visual porque vamos a quitar esa oxidación que generan esos azúcares y estamos aumentando también en una persona con diabetes, favoreciendo que esa persona aumente la resistencia física, la fuerza muscular, que sean personas con más vigor, con más energía, que disminuyan la fatiga y el dolor muscular y que también generen una prevención contra muchas de las enfermedades. Generalmente hacen enfermedades urinarias, hacen cálculos renales, y esto nos ayudaría porque de alguna manera el Reserve nos ayuda como un diurético, nos ayuda a eliminar. Entonces estamos generando una protección a todo nivel, inclusive también una protección cerebral, que es otro de nuestros órganos importantes. Entonces, en todo eso contribuye el Reserve. Es importante que lo sepamos para poder que lo podamos recomendar adecuadamente. Ahora, ¿cómo actuaría el AM y el PM? El exceso de azúcar entonces circulante, ¿qué es lo que genera? Ya vimos, estrés oxidativo. Esa cantidad de azúcar lo que hace es convertir esas moléculas en moléculas que, bueno, que no son ideales para el organismo porque se unen a nuestro nervio óptico, a nuestro corazón, a nuestro riñón, al cerebro, y empiezan a deteriorar algunas de las funciones de estos órganos. Entonces, ¿qué pasa con el AMPM? Lo que hace es generar una regulación ¿de qué? Del biorritmo, de los ciclos biológicos, de la respiración, del ritmo cardíaco, del sueño, de la vigilia, de las funciones de las hormonas, estabiliza el ritmo de las glándulas endocrinas. Entonces, cuando establece el ritmo de la producción de insulina en el páncreas, pues estamos generando algunos cambios importantes. Es importante que cuando le vamos a dar AMPM a una persona, le recomendemos que sea con un horario estricto, precisamente para estabilizar ese ritmo del funcionamiento de las glándulas endocrinas. Ahora, obviamente la AM va a aumentar los niveles de energía duradera durante el día de la AM, y el PM va a mejorar toda esa parte de la regeneración celular en horas de la noche en ese páncreas. Entonces, lo que estamos haciendo es reparar completamente esas células que están dañadas y que no pueden producir adecuada cantidad de insulina. Ahora, lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería que una persona con diabetes consuma todas estas tecnologías. Lo ideal sería que se tomen el AM, 2 tabletas con el desayuno, que el Vidacel lo tomen en ayunas, ¿sí? En ayunas, el AM sí con el desayuno, el Vidacel en ayunas disuelto en agua tibia. El Reserve que lo tomen un sobrecito al día con alguna de las comidas. Los diabéticos tienen que hacer comidas fraccionadas. Al hacer comidas fraccionadas pueden introducirlo dentro de una de esas dietas. Por ejemplo, puede ser en mitad de mañana o en mitad de tarde. O generalmente en el momento en que las personas sienten esa baja de energía, pueden empezar a consumirlo. Y la idea es consumirlo sublingual, ponerlo por porciones muy pequeñas a nivel debajo de la lengua para facilitar la absorción y que el producto directamente vaya a las células, al torrente sanguíneo, y sea utilizado. Y evitar también de alguna manera algo de paso por a nivel digestivo, y que algunos de los componentes gastrointestinales quizá deterioren un poco alguno de los contenidos del producto. El PM, entonces, tomarlo 2 tableticas en horas de la noche antes de dormir. Esto sería lo ideal en una persona con una diabetes, pero si financieramente las personas no pueden adquirir todas nuestras tecnologías, pueden empezar, por ejemplo, empezar inicialmente con el Reserve el primer mes, y luego introducir el Vidacel, o puede ser solamente Vidacel y Reserve, pero la idea es que ustedes puedan comprender cuál es la importancia de todas las tecnologías en una persona con una patología como estas. Así que, señores, tener una dulce vida es una decisión que empecemos a hacer algo diferente por consumir alimentos de altísima calidad para cambiar el estado de nuestras células, para aportar todos los nutrientes que requieren y evitar cualquier cantidad de enfermedades, y en este caso, una de ellas, la del día de hoy, la diabetes. Un abrazo para todos y feliz domingo.